Bienvenidos una vez más a la clase de física. Vamos a continuar con cinemática. En esta ocasión vamos a resolver los problemas impares, empezando por el 1. En el problema número 1 nos menciona qué velocidad tiene un ciclista que recorre 0,5 kilómetros en 5.5 minutos. Entonces, para poder resolver este problema y los demás, hay recomendaciones para resolver problemas de física. La primera recomendación es que se debe leer las veces que sea necesario para entender qué es lo que nos está pidiendo. La segunda recomendación es que debemos sacar datos, obtener los datos del problema. La tercera recomendación es que debemos realizar un diagrama, un dibujo de cómo se está comportando lo que nos dice el problema. Después tenemos que, entre todas las ecuaciones que tenemos, o sea, entre todas las fórmulas que tenemos que anotar en sí todas las fórmulas y ver de todas las fórmulas cuál nos sirve y cuál fórmula nos sirve y cuál fórmula no nos sirve, de acuerdo a los datos que tengamos y al diagrama que tenemos ya dibujado. Finalmente utilizamos esa fórmula, reemplazamos los datos que tenemos, hallamos los resultados. Y si el resultado concuerda, tenemos que ver si es lógicamente admisible a la respuesta que nosotros estamos buscando. Es decir, si aquí nos está pidiendo velocidad, no podemos estar hallando otra cosa que no sea velocidad. Y además tiene que ser lógico la respuesta. Voy a anotar estos pasos. El paso número 1, se puede decir que hay que leer las veces que sea necesaria hasta entender el problema. El paso número 2, debemos sacar datos o obtener los datos. El paso número 3, elaborar un diagrama, un dibujo, para ver cómo se está comportando el problema. El cuarto paso, debemos buscar y anotar las fórmulas que nos permiten resolver, y de acuerdo a los datos que tengamos aplicamos una. Es decir, que vamos a elegir una de estas ecuaciones. El quinto paso es, ya habiendo elegido la ecuación, hay que reemplazar los datos. Antes de reemplazar los datos, siempre que estén en un sistema, llevar a un solo sistema de unidades. O sea, si está en kilómetros a metros, si está en centímetros a metros. Entonces hay que llevar a un sistema de unidades y luego recién, finalmente, el sexto paso, reemplazar datos. Hay que reemplazar los datos en la fórmula elegida. Y el séptimo paso es verificar. Resultado.
Esto mediante lógica. Es decir que si nosotros estamos midiendo la velocidad, no sé, de una tortuga, no podemos decir que la tortuga va a 60 kilómetros por hora, si digamos hallamos ese resultado. Porque es muy lenta la tortuga, no va como cualquier automóvil, o si estamos hablando de un avión que generalmente va entre los 800, 900 metros por segundo. No podemos decir que su velocidad es de 2 metros, 3 metros sobre segundo para poder levantar un vuelo. Entonces, cosas como esas hay que buscar lo lógico. Tiene que existir una lógica entre lo que se está preguntando y la respuesta que hemos obtenido. Estos pasos les va a ser útil para resolver todos los problemas, no solamente en cinemática, también va a ser útil para dinámica, para mecánica de fluidos, electrostática, todo lo que vayan a realizar en física. Estos pasos deben seguir. Si siguen de manera correcta estos pasos, no van a tener dificultades. Les rogaría que se memoricen estos pasos para que puedan resolver cualquier problema en física. Dicho esto, vamos a resolver nuestro problema número 1. Ya, el paso 1 dice que debemos repetir las veces que sean necesarias el problema hasta entender. El problema 1 nos dice: ¿qué velocidad tiene un ciclista que recorre 0.5 kilómetros en 5.5 minutos? ¿Qué velocidad? Me está pidiendo velocidad. Tiene un ciclista, dice, que recorre 0.5 kilómetros. Kilómetros mide distancias. En 5.5 minutos. Minutos está midiendo tiempo. Me está dando una distancia de 0.5 kilómetros y un tiempo de 5.5 minutos. Pero me está pidiendo calcular la velocidad. Entonces voy a elaborar primeramente voy a sacar los datos que tengo. Entonces digo datos. Los datos que tengo, primeramente me está pidiendo calcular qué velocidad tengo, dice. Está pidiendo calcular la velocidad. No tengo la velocidad. ¿Cuál será la velocidad? Y eso es lo que debo hallar. De un ciclista que recorre 0.5 kilómetros. Quiere decir que está recorriendo una distancia de 0.5 kilómetros. Entonces, en un tiempo de, otro dato, tiempo de 5.5 minutos. Ya tengo el primer paso completado. El segundo paso en sí, sacar los datos. Y he sacado los datos, no tengo más datos. El tercer paso me dice que debo elaborar un diagrama. ¿Por qué se elabora un diagrama? Porque a veces hay datos escondidos en el diagrama, en el dibujo, y que no se puede, que no nos dan en los datos, en el problema mismo. Entonces, por eso es necesario hacer un diagrama para poder extraer esos datos. Tenemos un móvil que está recorriendo 0.5 kilómetros. Queremos saber qué velocidad tiene esto. El tiempo que he empleado para recorrer estos 0.5 kilómetros es exactamente 5.5 minutos. Ese es el tiempo que he empleado. Entonces yo debo hallar que la velocidad, teniendo tanto el tiempo como la distancia. No tengo, en este caso no tengo más datos que extraer, porque estamos hablando simplemente de movimiento rectilíneo uniforme.
Ese es el diagrama, es el paso número 3. El paso número 4, que nos dice que debemos buscar todas las fórmulas posibles para poder resolver movimientos rectilíneos uniformes. Tenemos muchas fórmulas. La primera fórmula que tenemos es que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Una de las fórmulas. La segunda fórmula que tenemos, que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Otra de las fórmulas. Otra de las fórmulas que hemos visto en la parte de teoría, porque esto sale de la teoría, que para calcular el tiempo necesitamos distancia y la velocidad. Otra de las fórmulas. No son las únicas. Si se acuerdan, tenemos más fórmulas que nos permiten calcular la velocidad media. Hemos dicho que era la posición final menos la posición inicial, entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Luego hemos mencionado respecto al choque, al tiempo de encuentro, que es igual a la distancia entre la velocidad 1 más la velocidad 2. Otra de las fórmulas que hemos aprendido. Luego era el tiempo de alcance, que era la distancia velocidad 1, en este caso era negativo, menos velocidad 2, siempre y cuando la velocidad 1 sea mayor. Todas estas fórmulas hemos aprendido en la parte de teoría, pero de estas tenemos que elegir cuál podemos usar de acuerdo a los datos. Tenemos que ser capaces de elegir. Entonces vamos a elegir, empezando por atrás, velocidad 1, velocidad 2. En nuestros datos no nos dan velocidad 1 ni velocidad 2, solamente nos piden calcular una velocidad. Por lo tanto, esta fórmula no nos sirve. Lo mismo aquí, en este punto. No tenemos ni velocidad 1 ni velocidad 2. Tenemos tiempo y distancia, pero no nos da ni velocidad 1 ni velocidad 2. Entonces, no nos sirve tampoco esta fórmula. Para utilizar esta fórmula, necesitamos saber posiciones finales e iniciales. En este caso no tenemos posición final ni posición inicial, entonces tampoco nos sirve. En esta fórmula tenemos distancia, velocidad y tiempo. Nos están pidiendo hallar. Con esta fórmula podemos hallar el tiempo, teniendo tanto la distancia como la velocidad. Tenemos la distancia pero no la velocidad. Y también tenemos el tiempo. Entonces esta fórmula no nos sirve porque no nos pide calcular el tiempo, sino nos pide calcular la velocidad. La otra fórmula que continúa tampoco nos sirve porque esto nos sirve para calcular la distancia. Y a nosotros no nos están pidiendo calcular la distancia, nos están pidiendo calcular la velocidad. Entonces aquí tenemos velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Tenemos distancia, tenemos tiempo. Y esta es la fórmula elegida. Con esto vamos a trabajar. Ya hemos descartado todas las demás fórmulas. ¿Por qué no nos sirve? Porque no nos dan datos para eso y tampoco nos muestran exactamente la incógnita. Entonces, una vez ya elegido la fórmula adecuada, ¿qué hacemos? El siguiente paso nos dice que debemos tener todos los datos en un solo sistema. Si nos damos cuenta, esto está en kilómetros y esto está en minutos. Eso hay que llevar al sistema internacional. Entonces continuamos. Como tenemos los datos, la velocidad incógnita, los datos de la distancia de 0.5 kilómetros y el tiempo de 5.5 minutos. Hacemos la conversión primeramente de 0.5 kilómetros. 0.5 kilómetros, la conversión a metros, porque eso es en el sistema internacional. Para poder simplificar, aquí vamos a colocar un kilómetro
Un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces simplificamos kilómetros con kilómetros y calculamos en nuestra calculadora. Lo que tenemos ahí es 0,5 por 1000. Eso es igual a 500. Aquí tenemos 500 metros. Ya tenemos. Entonces este 0,5 kilómetros vale exactamente 500 metros. Lo mismo hacemos con el tiempo. Tenemos en minutos y en el sistema internacional el tiempo se mide en segundos. Por lo tanto, 5.5 minutos por un minuto. Sabemos que tiene 60 segundos. Simplificamos minuto con minuto y finalmente obtenemos el tiempo en minutos. 5.5 por 60. Y es 330. Tenemos 330 segundos. Esto es 330 segundos. Eso es lo que hemos obtenido haciendo ya las conversiones para el sistema internacional. Ya hemos seguido todos los pasos. Primeramente hemos repasado bien el problema, hemos entendido qué es lo que nos estaba pidiendo. Luego hemos sacado los datos que teníamos. Luego hemos hecho nuestro diagrama, entendiendo que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Luego estamos haciendo las conversiones. Luego hemos verificado todas las fórmulas. Cuál nos sirve, cuál no nos sirve. Haciendo las conversiones al sistema internacional, ahora lo que nos quedaría es reemplazar estos datos en la fórmula que ya hemos elegido. Entonces la fórmula que hemos elegido era velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Reemplazando los datos tenemos que la distancia es 500 metros y el tiempo es 330 segundos. Eso es igual a, en nuestra calculadora tenemos 500 dividido entre 330 igual 1.52 metros sobre segundo. Entonces, una vez hallado la respuesta, necesitamos hacer la última verificación lógica, que si nos pareciera lógico que se avance 500 metros en 5 minutos, es más o menos como avanzar 100 metros cada un minuto. Y la respuesta es más o menos que sí, que en 1,5 metros de distancia se puede recorrer aproximadamente un segundo para que abarque esa distancia y en ese tiempo. Tampoco la velocidad no nos está saliendo como 15 metros por cada segundo o 20 o 50, que se saliera de la desproporción a la respuesta que nosotros queremos hallar. Bien, pasamos al problema siguiente. Continuamos con el problema número 3 y hay que seguir todos los pasos para poder resolver este problema. De igual forma, el problema 3 nos dice: el sonido viaja por el aire con una rapidez de 340 metros sobre segundo, disparando un cañón. ¿En qué tiempo más se oirá el disparo a 1360 metros de distancia? Entendiendo bien el problema, tenemos que la velocidad del aire es de 340 metros sobre segundo, la rapidez. Nos están preguntando en cuánto tiempo más se puede oír el disparo a una distancia de 1360 metros de distancia. A esa distancia, ¿en qué tiempo va a llegar el sonido? Entonces, ya lo estamos entendiendo de qué se trata el problema, y lo siguiente es, y si no se entiende hay que volver a
leerlo una y otra vez hasta comprenderlo completamente. Y una vez ya comprendido el problema, empezamos a sacar los datos. Entonces obtenemos nuestros datos. Primero nos dan la rapidez del sonido en el aire de 340 metros sobre segundo. ¿Qué nos piden hallar? Nos piden hallar en qué tiempo se va a oír esto de un cañón a una distancia de 1360 metros. Entonces, una vez teniendo los datos, podemos hacer el siguiente paso, que es hacer un diagrama. El diagrama es, tenemos por ahí una base y por ahí un cañón que está arrojando un proyectil. Y lo que nos pregunta es si la velocidad no del proyectil, sino del sonido, tiene 340 metros sobre segundo. Es decir, que la velocidad viaja en este sentido y también en el otro. Entonces, esta velocidad en cualquier dirección tiene la misma, 340 metros sobre segundo. Nos están pidiendo hallar en qué tiempo va a llegar esa velocidad, ese tiempo, en qué tiempo va a llegar ese sonido a un punto que está ubicado a una distancia de 1360 metros. Si por decir por aquí hay una persona que quiere oír, entonces en qué tiempo va a llegar ese sonido. Una vez ya teniendo todo el diagrama, podemos recién empezar a formular nuestras ecuaciones. Nuestras ecuaciones que teníamos son varias. La primera ecuación que tenemos es que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. La segunda ecuación que tenemos es la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. La tercera ecuación que tenemos es el tiempo, distancia sobre velocidad. Estas recuerden que tienen que estar en sus formularios. No hay necesidad de anotar todos. Directamente revisan todas sus fórmulas en sus formularios y en ahí empiezan a revisar qué fórmulas tienen y cuál es el que les sirve. También tenemos para calcular la rapidez media, posición final, posición inicial, tiempo final y el tiempo inicial. Luego tenemos las fórmulas del tiempo de encuentro, que es distancia entre la suma de las velocidades, y fórmula de alcance. Tiempo para alcanzar es la distancia de separación entre la velocidad 1 menos la velocidad 2, con la condición de que la velocidad 1 siempre es mayor a la velocidad 2, y así. Lo que nos pide de esto en la ecuación o en el problema en sí es el tiempo. Para poder hallar el tiempo basta tener la velocidad y la distancia. Entonces tenemos aquí fórmulas para calcular el tiempo. Aquí hay dos velocidades. En este caso no hay dos velocidades, solamente estamos buscando con una sola velocidad. De aquí estas dos fórmulas no nos sirven. Esto tampoco, estamos buscando la rapidez media. Y finalmente aquí está, el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Tenemos aquí la distancia y aquí tenemos la velocidad. Y esta es la fórmula que nos sirve. Tampoco estamos buscando la distancia porque no tenemos el tiempo. Y la velocidad tampoco porque no tenemos el tiempo. Eso es lo que estamos buscando. Entonces ya tenemos la fórmula que vamos a utilizar para poder solucionar este problema. Y lo siguiente que hacemos es verificar en los datos si está en el sistema internacional o no está, o está en un mismo sistema de unidades.
Tenemos la velocidad metros sobre segundo, que es el sistema internacional, la distancia en metros, entonces está en un mismo sistema, entonces no hay necesidad de hacer conversiones. Directamente aplicamos esta fórmula y reemplazamos en esa fórmula. Entonces tenemos que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. El tiempo, tenemos la distancia 1360 metros y la velocidad 340 metros sobre segundo. Dividimos esto con una calculadora. Tenemos 1360 dividido entre 340, eso es 4. Y tenemos 4. Aquí tenemos las unidades. Las unidades de tiempo sabemos que es segundos, pero ¿cómo se obtiene segundos? Vamos a hacer un análisis separado por aquí. Tenemos en el numerador metros, una fracción muy grande, y aquí tenemos metros y una fracción pequeña. Como hay una fracción grande por aquí, una fracción superior a esta fracción, entonces podemos inventarnos, o que se supone que en el numerador de la fracción mayor existe también otra fracción, metros sobre 1. Eso se puede sobreentender porque metros dividido entre 1 sigue siendo metros, entonces no estamos alterando nada. ¿Para qué nos sirve crear esta fracción ilusoria? Para poder solucionar este problema. ¿Cómo se opera con fracciones compuestas? Esta es una fracción compuesta de dos fracciones. Entonces lo que se hace es multiplicar numerador del primero con el denominador. Lo que comúnmente se conoce extremos, extremos, medios, medios. Se multiplica metros por segundo y eso va al numerador. Es metros por segundo. Y los medios, medios, es 1 por metro, es metro nomás. Entonces aquí podemos, como una fracción, y esto es un producto, esto se pueden llegar a simplificar. Metros con metros se simplifican y el resultado es segundos. Entonces de ahí viene que las unidades de tiempo es segundos. Y esa es la respuesta para el problema número 3. Y en este caso la última fase es la verificación lógica. Si un vehículo avanza a 340 metros sobre segundo, ¿será que cubre los 1360? Entonces podemos verificar lo mismo. Si un vehículo está yendo a 340 metros sobre segundo, ¿qué distancia va a recorrer en 4 segundos? Entonces multiplicamos y de hecho nos sale lo que teníamos al inicio, 1360 metros. Entonces hay que ir verificando si nuestro resultado es coherente con la lógica que nos propone el problema. En estos casos es un poco simple porque se trata de movimientos rectilíneos uniformes. Ya en problemas más complejos tenemos que hacer un análisis más exhaustivo. Bien, con esto pasamos al problema número 5. Tenemos el problema número 5, nos mencionan que a las 9:30 horas se informa en la estación que un avión se halla a 108 kilómetros del aeropuerto. Halle la velocidad del avión supuesta constante, sabiendo que aterrizará en el aeropuerto a las 11 horas. Entonces lo que nos están dando es primeramente un tiempo 9:30, que se está informando que un avión está a 108 kilómetros aún y que va a aterrizar a las 11 de la mañana. Y nosotros necesitamos hallar a qué velocidad está viniendo ese avión. Entonces para poder hallar esa velocidad primeramente vamos a sacar los datos. Entonces tenemos como datos primeramente un tiempo inicial. En un tiempo inicial tenemos a las 9:30 de la mañana. Vamos a colocar AM en horas.
y tenemos una distancia, está a una distancia de 108 kilómetros el avión, y va a aterrizar en un tiempo final de 11 de la mañana, por decir, en horas. Entonces, lo que nos pide hallar es la velocidad que tiene. Bueno, para esto lo que tenemos que hallar es, o seguir con el paso es, por decir, nos encontramos en este punto que es el aeropuerto, y es el punto final donde va a aterrizar el avión. Entonces, esto sería la posición final del avión. Y también aquí vamos a tener el tiempo final del avión. Pero el avión aún se encuentra a 108 kilómetros de distancia. O sea, una distancia inicial de 108 kilómetros aún. Entonces necesitamos hallar la velocidad a la que está viniendo. En este punto tenemos un tiempo. El tiempo final aquí tenemos 11 de la mañana. Y aquí es 9:30. Y esto es el tiempo inicial. El tiempo inicial es 9:30. Entonces va a volar hasta llegar a aterrizar en el aeropuerto en una posición final. Entonces lo que nosotros queremos es hallar esa velocidad. Vamos a ir a nuestro formulario y poder identificar cuál es la fórmula que nos puede permitir hallar esta velocidad. Dentro de nuestras fórmulas para resolver tenemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Una de las fórmulas, la siguiente fórmula es que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Otra fórmula que tenemos que es el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Después tenemos otros que son posiciones finales, posiciones iniciales, tiempos de alcance, que van generalmente entre dos vehículos. Quizás esto es importante nomás de anotar: velocidad, posición final menos posición inicial, sobre tiempo final menos tiempo inicial. Mucho depende aquí de las coordenadas que nosotros escojamos como sistemas de referencia, pero es importante también señalar la simplificación del problema. ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo resolver de una manera más simple que una más compleja, entonces siempre voy a optar por lo más simple. Y lo más simple siempre es resolver con estas tres fórmulas, con una de esas tres fórmulas. A lo que yo ya conozco ya. Tengo distancia. También tengo dos tiempos. Puedo ver cómo puedo hacerlo en un solo tiempo. Si a las 9 de la mañana está a 108 kilómetros y a las 11 de la mañana es el aterrizaje, entonces yo el tiempo puedo tomarlo como el tiempo de las 11 de la mañana, que va a llegar menos las 9:30 de la mañana en horas. Entonces esto es 1 hora 30 minutos. Entonces esto se hace en 1 hora 30 minutos, pero como está aquí no se puede expresar así. Entonces ya tengo distancia y tengo tiempo, puedo calcular la velocidad. Entonces la fórmula para utilizar es esta: es velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Puedo emplear directamente esa fórmula para no complicarme mucho y reemplazar los datos. Ojo, hay que aclarar algo más. Ya sé que voy a utilizar esta fórmula, distancia sobre tiempo. Y otra cosa que tengo es mi distancia. Ya tengo la distancia, que es 108 kilómetros. Y mi tiempo dice que es 1 hora 30 minutos. O sea, 1 hora y media. Pero esto hay que tener mucho cuidado. Es 1 hora y media. Esto es con minutos. En cambio, 1 hora y media se dice 1.5 horas.
cuando trabajamos en un sistema que no sea el sistema horario. Entonces es 1 hora y media, 1.5 horas. Eso sería el tiempo que vamos a emplear. Esto se puede obtener, primeramente esto menciona las horas, esto los minutos, e inclusive puede haber segundos. Lo que hay que hacer es convertir, y la conversión es como 30 minutos por 60 minutos es 1 hora. Hay que convertir a horas, minutos con minutos. Si multiplicamos y dividimos, esto es 0.5 horas. Y se le añade aquí a la 1 hora más 0.5 horas, y esto es 1 hora y media. Eso hay que tener mucho cuidado. Quizás este es el primer problema donde nos estamos viendo esto. Vamos a ver más problemas donde no se maneja la 1 hora 30 minutos, sino en horas expresadas. A partir de aquí les voy a mencionar que podemos tener diferentes tiempos. Puede ser 5 horas, 40 minutos, 37 segundos. Entonces esto hay que saber transformar en horas, y eso se hace convirtiendo esto en minutos y esos minutos en horas. Pero es un proceso un poco largo, no vamos a tocar eso directamente. Esto simplemente los minutos se convirtió en horas y es sumado aquí para tener el tiempo, para saber de dónde sale este tiempo de horas. Entonces reemplazo los datos. Tengo la velocidad, la distancia de 108 kilómetros y el tiempo de 1.5 horas. Entonces voy a poder calcular la velocidad a la que se está moviendo este avión. 108 dividido entre 100 en 1.5, 72 kilómetros sobre hora. Eso es la velocidad que tiene este avión. La última parte, la parte lógica. La parte lógica es que tenemos que pensar si realmente podemos, un avión puede abarcar 108 kilómetros en 1 hora y media. Y si la velocidad tendría que ser necesariamente unos 60-70 kilómetros por hora para poder cubrir 108 kilómetros en 1 hora y media. Eso está lógico. Pero lo que no cuadra aquí es que una velocidad de 78 kilómetros para poder, o 72 kilómetros sobre hora para poder volar un avión. Generalmente un avión vuela entre 280 310 kilómetros por hora. Esa es su velocidad. Entonces 72 es muy bajo, bajísimo. Un automóvil va medianamente a esa velocidad. El automóvil aún sube más, está a los 80, 90, 100 puede ir. Entonces no tiene lógica la respuesta, pero sí el resultado que hemos obtenido para este problema en sí tiene su lógica, pero la respuesta lógica al problema real en la naturaleza no es así. Un avión se mueve por los 300 kilómetros sobre hora y un automóvil se mueve a unos 70 kilómetros sobre hora. Eso hay que tenerlo bien claro a la hora de enfrentarse con problemas reales. Quizás los libros que elaboramos es simplemente para ponerles un modelo teórico, pero muchas veces nos equivocamos en poder poner cosas prácticas, y necesariamente deberíamos ir corrigiendo eso para poder colocar cosas prácticas reales que ocurren en la vida y no simplemente modelos. Bien, con esto pasamos al siguiente problema. Finalmente tenemos el problema número 7, donde nos mencionan que una rueda se desliza por un camino horizontal, se mueve a una razón de... Razón significa también velocidad, es decir que se está moviendo a 8 metros cada segundo. Es una razón. Entonces, razones se ven en matemáticas de qué son proporciones. Entonces, tenemos aquí, se mueve a una velocidad o a una rapidez de 8 metros cada segundo.
¿Cuánto tardará en recorrer 100 metros? Esa es la pregunta. Una rueda, dice, se desliza por un camino horizontal, se mueve a razón de 8 metros cada segundo, es decir, que va a recorrer 8 metros en un segundo, otros 8 metros en otro segundo. Entonces, así sucesivamente. ¿Cuánto va a tardar? ¿Qué tiempo va a tardar en recorrer 100 metros? Esa es la pregunta. Entonces ya estamos reinterpretando una y otra vez el problema 7 para poder recién sacar los datos. Se va de una manera secuencial con los tips que se puede decir, con los 7 pasos que les he dado al inicio de este video. Entonces vamos a ir resolviendo todos los problemas, no solamente en cinemática, sino en cualquier área de la física. Entonces ya hemos entendido qué es lo que nos está pidiendo, que debemos calcular el tiempo que puede tardar en recorrer 100 metros una rueda que se va a mover 8 metros cada segundo. Una vez hecho esto, ya empezamos a recolectar los datos. Tenemos los datos para el problema número 7 y como primer dato nos da que se mueve a una razón de 8 metros cada segundo. La primera razón. Lo que nos pregunta es qué tiempo va a tardar en recorrer una pista de 100 metros, una distancia de 100 metros. Entonces eso es lo que tenemos que calcular. Si nos damos cuenta aquí con estos tres datos, siempre vamos a manejar una de estas tres fórmulas, simplemente con estos tres datos, ¿no? Tenemos primeramente para calcular la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. La siguiente es la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y el último es el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Tres fórmulas. Antes de anotar estas tres fórmulas necesariamente tenemos que hacer un análisis gráfico. Nos está mencionando que cada 8 metros los recorre en un segundo una rueda. Otros 8 metros los recorre en otro segundo. Y así sucesivamente nos pide hallar si esta pista fuera de 100 metros, ¿cuánto tiempo va a demorar esto? Eso es lo que nos está pidiendo. ¿Qué tiempo va a demorar en dar un recorrido por toda la pista esta rueda? Entonces tenemos las razones, las proporciones se puede decir. Entonces podemos resolverlo esto con los datos que tenemos y con la fórmula que vamos a emplear. Para calcular velocidad es esta, no nos está pidiendo calcular velocidad, por lo tanto no nos va a servir esto. Para poder calcular la distancia no nos está pidiendo distancia, entonces no vamos a utilizar esto. Finalmente, para calcular el tiempo, eso es lo que vamos a utilizar porque eso es lo que nos permite calcular el tiempo. Entonces utilizamos esa fórmula. Lo segundo, después, lo primero siempre es analizar el problema, releerlo, entenderlo bien. Lo siguiente es sacar los datos, que ya hemos sacado los datos. Luego de eso continuamos con el análisis gráfico. De ahí se pueden extraer algunos datos. En este caso no tenemos más datos, simplemente un análisis gráfico. Lo siguiente que hacemos es colocar todas las fórmulas que nos sirven para poder calcular, que generalmente no son muchas, y de ahí viendo qué datos tenemos, qué datos no tenemos, para poder identificar cuál es la fórmula que nos va a servir. Y lo siguiente, después de hacer la fórmula, es identificar si los datos de este problema están en un solo sistema. Tenemos la velocidad en metros sobre segundo, que es sistema internacional, y la distancia en metros, que también es sistema internacional. Entonces verificamos que todo está bien con los datos. No hay que hacer conversiones. En otros casos se hace conversiones. Entonces lo que continúa es tomar la fórmula, reemplazar y obtener un resultado. Vale decir que en este tipo de problemas estamos aprendiendo de lo más sencillo y tienen que ser muy prácticos con esto para poder solucionar problemas más complejos.
Es decir, que si no pueden hacer las gráficas, intenten hacer bocetos. Las ecuaciones son sencillas, hay que empezar a identificarlas. No se frustren porque no pueden en la primera. Esto es física y se aprende con mucha paciencia y con una técnica. Entonces no es a la primera entenderlo, sino hay que volverlo a ver una y otra vez el problema, analizar, es cuestión de tiempo. Entonces eso es lo que les puedo recomendar para los que hayan llegado hasta este punto y que aún no se entienda bien. Entonces hay que ponerlo más paciencia y hay que ir practicando. Y con los problemas que ya se ha resuelto, ya intentar resolver sin ver los que ya hemos resuelto, y después una vez que ya has resuelto verificas si está o no está resuelto bien y te corriges tú mismo los errores que hayas podido cometer. Bien, dicho esto vamos a continuar. Tenemos la fórmula, que es el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Como está en un solo sistema, ya sabemos, esto es la distancia de 100 metros a una velocidad de 8 metros sobre segundo. El tiempo, necesitamos calcular cuánto vale el tiempo. Tomamos nuestra calculadora, dividimos 100 dividido entre 8 y eso es igual a 12.5 segundos. 12.5 segundos. Eso es nuestro resultado. Hay que siempre aclarar que venimos de las unidades. El análisis de las unidades es metros sobre segundo. Como hay dos fracciones, uno en el numerador y el otro en el denominador, se aplica, generalmente lo conocen como la regla del sándwich o algo así, pero es extremos, medios. Multiplicamos extremos y vienen al numerador, metros por segundo, metros segundo. Y 1 por metro es simplemente metro. De aquí metros con metros se simplifican y finalmente queda en segundos. De ahí viene esta unidad de segundos. Eso es en cuanto al resultado y las unidades. Entonces lo que nos queda a partir de ahora es analizar si realmente se puede cubrir 100 metros en 12.5 segundos. Para eso realizamos una pequeña operación del tiempo. Si colocamos 12.5 segundos por la velocidad que tenemos, que es 8 metros sobre segundo, segundos con segundos, vemos qué velocidad o qué distancia puede recorrer. 12.5 por 8 y eso es igual a 100. Entonces queda verificado que se puede recorrer 100 metros en 12.5 segundos cuando va a una velocidad de 8 metros sobre segundo. Bien, eso es todo. Cualquier consulta, duda que tengan, no se queden, tienen que preguntar, sugerencias, estoy siempre para escuchar y para corregir. Bien, hasta aquí el video, yo me despido de ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.